Gaur proiektu berri bat azaltzera gatoz, Irungo EAJPNV-ko web orrialde berria. En primer lugar, me gustaría destacar el motivo principal que nos ha llevado a crear esta herramienta de comunicación para los y las irundarras. Y este motivo no es otro que un ejercicio de aproximación, de cercanía y de comunicación directa entre el Partido Nacionalista Vasco y la ciudadanía, que por la razón que sea, o porque trabajan en nuestra ciudad o porque se sienten parte activa de nuestra ciudad, puedan participar. La comunicación a través de las nuevas tecnologías, comunicación online, directa, actualizada, inmediata, se viene imponiendo de manera muy destacada, sobre todo en el entorno de las nuevas generaciones. Y desde EAJPNV de Irún hemos querido aprovechar esta circunstancia para ofrecer una ventana de información a los y las irundarras, para que conozcan de primera mano la labor que desde EAJPNV venimos desarrollando en Irún. Trabajo tanto a nivel interno como institucional y ahora también a nivel municipal, en el gobierno municipal, con responsabilidades municipales. En segundo lugar, queremos que esta página web suponga una vía para que las y los irundarras nos hagan llegar sus inquietudes, sus propuestas y sus opiniones, de tal forma que nos permita mejorar y, en su caso, rectificar cuestiones que la ciudadanía considere que puedan mejorar y cambiar. Una herramienta de feedback muchísimo más inmediata y acorde a los tiempos que vivimos. En tercer lugar, quiero destacar el carácter local de esta página web. Es una web de kilómetro cero, ya que una empresa de la ciudad, 8media, la ha diseñado para nosotros. Creo sinceramente que siempre hay que poner en valor todo aquello que tenemos en Irún, que no es poco, pero que tiene que ser más. Eskerrik asko beroena Andoniri eta bere taldeari lan bikaina egiteagatik. Gaurkoan ere, Zurekin Irún aldizkariaren bigarrena zenbakia argitaratzen da. Online eta web orrialde honetan ikus daitekena. Irungo EAJPNV-ko eta gure udal ordezkarien azken berriak ezagutzeko aukera izango dute herritarrek. Gure taldeak apostu handia egiten du komunikazioaren alde eta hemen dugu adibide garbila. Argi dugu komunikazioa garrantzitsua dela eta hemendik aurrera irundarrek aukera izango dute gugandik gertuago egoteko. Jasone, gure lehendakaria adierazi duen moduan, gaur beste leiho bat zabaltzen dugu herritarrei, irundarrei. Orain arte gure komunikazioa sare sozialen bitartez egin dugu, baina baita ere komunikazio fisikoa halako ekimenak eginez, eta gaur beste pauso bat ematen dugu web berri bat sortuta. Zergatik web horria, guk orain arte partekatzen genuen gure komunikazio guztiak sare sozialetan, baina uste genuen, azkenean sare sozialetan galtzen zen informazio guztia, eta baita ere web horria nahi dugu utzi errepositorio bezala. Edozein herritarra nahi baldin badu hurbildu gure alderdiari, bertan izan dezala gure komunikazioa, gure ekintzak eta gure alderdiaren eta udal taldearen berri. Como bien decía Jasone, hoy abrimos una nueva ventana a la ciudadanía irundarra sobre todo, una nueva ventana digital que también damos un paso más en la comunicación por parte de la Junta Municipal del EAJPNV de Irún como del Grupo Municipal para tener un mayor contacto, una mayor cercanía con la ciudadanía. ¿Por qué una web? Hasta ahora compartíamos toda nuestra información en redes sociales, en ruedas de prensa de este tipo, comunicación física mediante notas de prensa o comunicados, pero también veíamos que todo eso, sobre todo en las redes sociales, se iba perdiendo según iba bajando la actualidad y que esta web también sirva como una especie de repositorio donde cualquier ciudadano que se quiera acercar al Partido Nacionalista Vasco tenga aquí toda la información de los distintos proyectos, distintas iniciativas que hemos venido liderando, apoyando o incluso también tomando posición sobre distintos temas. Es una web sencilla, intuitiva, que os lo vamos a desgranar rápidamente. Hemos querido también que sea una web que se pueda usar perfectamente en los teléfonos móviles, que se adapta a tablets y teléfonos móviles, que son los medios que más usamos la ciudadanía para este tipo de consultas, pero también
un medio de comunicación en el que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que tenga inquietudes, que tenga propuestas, que tenga quejas, que tenga reprimenda hacia el partido, pues también nos lo pueda hacer llegar y podamos tener una comunicación mucho más sencilla. Entonces, pues si queréis, os paso a comentar un poquito en qué consiste esta web. Como bien ha dicho Jasone, da Irunen egindako web orri bat, Irungo enpresa batek egin dugu web orri garbia, argia eta oso intuitiboa. Baditu hainbat kapitulo errez, hasiera, front page hau, alderdia eta udal taldea ezagutu, proiektu estrategikoak, sortzen ditugu berri guztiak eta gero zurekin aldizkaria. Zurekin aldizkaria egin genuen lehenengo alea fisikoa, gaur orkesten dugun bigarren alea online izango da, eta bueno, joango gara tartekatzen bi moduak, bai fisikoak eta bai onlinekoak. Eta gero, harremanetarako, esan dugun bezala, edo ezein herritarra gurekin partekatu nahi baldin badu zeozer, izan dezala leiho bat edo ate bat gurekin interaktuatzeko. Es una web muy intuitiva, como podéis ver, que la front page siempre aparecerá en euskera, luego el que quiera cambiar de idioma lo podrá poner al español. Está conectada también con las distintas redes sociales que usa el partido, de manera que iremos volcando toda la información que esté en la web en las redes sociales para que la ciudadanía pueda interactuar con nosotros. Ezagutu, conócenos, sobre todo lo que queremos es que la gente conozca al partido y los hombres y mujeres que componemos este gran partido a nivel local. Por un lado tenemos el grupo municipal y por otro lado la Junta Municipal, donde tenemos aquí los 7 concejales que componemos el Ayuntamiento de Irún, los 4 concejales que también compartimos gobierno, y en cada uno de los concejales, si clicas, pues tienes una pequeña biografía y distintas áreas que trabajamos cada uno dentro de la concejalía o del propio Ayuntamiento de Irún. La Junta Municipal sería lo mismo. Sabéis que tenemos dentro de los órganos de gobierno del Partido Nacionalista Vasco tenemos la bicefalia. Por un lado están las personas como el Grupo Municipal que se dedica a la función pública y por otro lado están los órganos de gobierno del partido, que no se mezclan las dos cosas, de manera que podamos tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, que podamos tener un partido mucho más piramidal, mucho más también más horizontal, diría yo, más horizontal, en el que podamos pues también compaginar pues distintas opiniones, distintas versiones y repartirnos las distintas responsabilidades tanto públicas como internas del propio partido. Aquí tenéis los miembros que hoy por hoy componen la Junta Municipal de Irún y las responsabilidades de cada uno. Es una manera también de acercarnos más a la ciudadanía para que nos conozca cómo nos organizamos, porque el PNV no se organiza igual que cualquier partido convencional, tiene sus estructuras distintas. Gero proiektu estrategikoetan, pues hemen daukagu gure ideologia eta gure lanaren batez ere hainbat erantzun. Egin duguna da, gaur egun udaletxean gestionatzen ditugun sailak bereiztu, adibidez, euskara arloan ze gauz gaude jorratzen eta ze nolako gauzak jorratu nahi ditugu eta ze proiektuak ditugu honen inguruan. Euskara beti egon da EAJ-PNV-ren izaeran, eta guretzako oso gai importantea da jorratzeko eta lan egiteko. Horrela joaten gara, baita ere segurtasunarekin, berdintasunarekin, obrak eta memoria demokratikoa eta kooperazioa. Eta gero beste aldetik baita, alderdia bezala, gu beti aurkezten gara programa batekin, herritar guztiak badakite zein den gure programa, gure ekintza programa, eta hemen ere badago arloka alderdiak zer eskaintzen dio Irun hiriari. Hau web orri bizia da, nahi dugu jun jorratzen, informazio gero eta gehiago joango gara sartzen, eta arlo hauek eta hemen dagoen informazioa joango da aldatzen denboraren arabera. Es una web viva, aquí tenemos divididos por las áreas que gestionamos en este momento en el gobierno municipal. Para destacarlas un poco más del resto, el Partido Nacionalista Vasco se presentó a las elecciones municipales con un programa de Conoce toda la ciudadanía, y aquí cómo lo estamos gestionando desde las áreas que nos toca gestionar, y luego también en la parte baja por distintas áreas
están también los distintos proyectos que tiene el Partido Nacionalista Vasco para esta ciudad. Es una web viva, como han dicho, y irá evolucionando según vayamos también nosotros evolucionando internamente y desde la Junta Municipal las directrices que nos marquen al propio grupo. Berriak hemen, pues adibidez gaur egiten ari garena, web orriaren aurkezpena eta hemen joango gara jartzen alderdiaren egunerokotasuna, alderdiak sortzen dituen berri guztia, gero hemerotekan sortu ditugun prentsa ohar guztiak eta informazio guztia hemen eskura izateko, eta hemen publikatzen den guztia gero bai Facebooken, bai Xen eta bai Instagramen publikatuko dira, eta gero enlazea web orrira repositorio moduan eta bertara joateko. Zurekin aldizkaria, esan dugun bezala, bai fisikoa eta bai online egingo dugu. Hemen da kasun gaur publikatzen dugun zurekin berria, oso zurekin San Martzialeroa da honetan, eta egiten dugu errepaso txiki bat, azkeneko hilabetetan zenolako ekimenak eraman ditugu aurrera udaletxean eta alderdian. Hemen udaletxe mailan egin ditugun, eta hemen abidez apirilan ospatu genuen aberri egunaren berri, eta beste errepaso ezberdinak sail ezberdinei. Guretzat importanteena da harremana izatea herritarrekin, horretarako egiten ditugu halako gauzak, eta hemen leiho bat dago, bai herritarrek guri helarazteko dituen mezua, kezka, gai guztiak, eta gero baita ere, famili jeltzale honen partaida izan baldin badu norbaitek, baita ere errazteko gure alderdia ezagutzeko eta afiliatzeko. Hemen baita ere postaz edo fizikoki gurekin harremanetan jartzeko, gure sare sozial guztiak, eta gero baita ere ditugu loturak beste web orri batzuekin, adibidez Gipuzko Buru Batzarreko web orriarekin, eta baita ere Euskadi Buru Batzarreko web orriarekin, eta Sabino Arana Fundazioaren web orriarekin. Eta hau da gutxi gora bera, gaur zuei guztioi aurkeztu nahi genizuen ekimena, beste leiho berri bat herritarrekin, eta baita ere aprobetxatuz, hemen denok gaudela, eta ja jaien inguruan eta bezperetan gaudela, eskerrik asko zuei data berezi hauetan egiten dezuen lan guztien gatik, ze tratamendua ematen diguzuen baita ere guri eta gure ekimenei, eta jai zoriontsuak izan dezazutela zuek ere, eta jarraituko dugu lanean hemendik aurrera beti egin dugun